más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más a estar más cerca de Dios. Hoy estamos continuando la segunda parte de nuestro tema pensamientos que dañan. Espero que esta segunda parte también sea tan llena de vida espiritual sobre ti, sobre tu necesidad, como lo fue la primera parte de este maravilloso tema que el Señor nos ha regalado. Espero que lo disfrutes y podamos continuar en este tiempo compartiendo el mensaje de su palabra que genera vida y vida en abundancia. Veamos esto porque este tipo de personas creen que ellos no necesitan cambios, creen que ellos no necesitan ayuda, son los que siempre están pensando si fulano cambiara, si Dios cambiara a sutano, si Dios hiciera algo para cambiar la vida de fulano, pero ellos nunca oran sobre sí mismos por cambios, porque están atados a entidades espirituales que oprimen sus pensamientos. Ahora el Señor dice, ¿verdad? Y todo esto se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que la cautividad de esos pensamientos depende de la diligencia nuestra en proclamar sobre nosotros mismos, sobre nuestra mente, la palabra de Dios. Y proclamar la palabra de Dios, decirnos a nosotros mismos la palabra de Dios sobre cada cosa negativa o mala que pensemos. Entonces, aquí vemos cómo el poder del Espíritu Santo puede manifestarse. Y hay algo poderoso que ocurre cuando Dios toma el control de la mente y de los pensamientos. Y es que cada vez que tú tienes un mal pensamiento, el testigo interior del Espíritu Santo es como si te revelara y te dijera, detente, estás pensando algo erróneo, algo incorrecto, algo que no edifica, algo que no construye al Espíritu Santo dentro de ti. Así que el Espíritu Santo será ese avisador, ese timbre espiritual dentro de ti que te ayudará a entender cuando tu mente te está llevando por unos pensamientos equivocados y erróneos en la vida. Ahora, miremos algo muy importante. Si perseveramos en pensar lo que Dios dice en su palabra, venceremos todo pensamiento de opresión. Ahora, perseverar es una palabra clave en todo esto. Dios dice, si perseveramos, es decir, si vamos una milla más adelante de toda situación en nuestra vida, si ponemos de nuestra parte y abrimos nuestra boca perseverando y estando vigilantes de nuestra mente, vigilantes de nuestros pensamientos, vigilantes de nuestros estados de ánimo, podremos vencer esos pensamientos de opresión. Recuerde que sin el Espíritu Santo y sin la palabra no podrás tener éxito, no podrás salir de la depresión, no podrás salir de la soledad, no podrás vencer los pensamientos, porque solamente esa victoria nos la da el poder de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. Ahora, si perseveramos en pensar lo que Dios dice en su palabra, venceremos todo pensamiento de opresión. Isaías 26:3 nos habla algo muy importante. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vea qué palabra tan hermosa. Quiero repetirla porque es una palabra que llena de paz mi espíritu. Tú guardarás, dice la Escritura, hablando acerca del Señor, tú guardarás en completa paz aquel hombre o mujer
cuyo pensamiento persevera en Dios, persevera en la palabra, persevera en lo que Dios dice a través de su palabra. Así que cuando nosotros hablamos de que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, la palabra está diciendo que debe convertirse tu mente en una mente firme, comprometida y enfocada en el Señor, tanto en inclinación como en carácter. Y cuando hablo de inclinación, estoy hablando de que la inclinación al pensar el bien debe prevalecer sobre la inclinación al pensar lo incorrecto. Significa que debe ser más poderosa en tu vida la inclinación a pensar lo bueno que la inclinación a pensar errada, equivocada y malsanamente en tus pensamientos, en tu mente. Entonces vemos que debemos confiar en el Señor, que Él guardará en completa paz nuestra vida cuando nosotros hacemos lo que hizo el profeta Jeremías. Recuerde que Jeremías estaba diciendo en ese momento: ay, mi vida es una tragedia, no he podido lograr nada, estoy totalmente arruinado, destruido, no tengo ninguna forma como vencer, no tengo cómo levantarme, estoy oprimido, atado. Y Jeremías empezó a pensar tantas cosas acerca de su propia vida y de lo mal que estaba su vida y de cuánto quisiera que su vida fuera diferente, pero al parecer no podía hacer nada. Pero inmediatamente él empezó a inclinar sus pensamientos hacia el bien de la palabra de Dios, hacia el carácter de la palabra de Dios, y empezó a decir: pero pienso y me digo a mí mismo, el Señor es bueno, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y empieza a hablar acerca de la bondad, de la fidelidad, del amor de Dios sobre su vida. Y dice que empezó su ánimo inmediatamente a elevarse y empezó nuevamente a recobrar fuerzas, empezó nuevamente a tener una actitud diferente frente a la situación, frente a las circunstancias. Porque Dios, a través de su palabra, puede darnos el poder de renovar nuestra mente y nuestros pensamientos. Ahora, miremos que hay pensamientos que oprimen. Realmente hay pensamientos que oprimen. Son opresores, dañan, entristecen, deprimen, angustian, generan ansiedad, generan deseos de muerte, de suicidio. Esos pensamientos enferman el alma, producen amargura, no dejan dormir, hacen trastorno de sueño, trastorno alimenticio, porque todo eso lo pude experimentar en mi vida. Cada vez que pensaba esos pensamientos opresivos, mi vida se descomponía y era una miseria totalmente estar de pie en esta tierra. No creía poder llegar a esta edad siquiera, ni hacer lo que hoy hago, mucho menos. Pero Dios es bueno. Y sabe, Daniel 5:6 habla algo muy importante. Dice: entonces el rey Belsasar palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Así que cuando el rey Belsasar empezó a tener pensamientos que lo turbaban por completo, es decir, quitaron la paz de su corazón, quitaron las fuerzas anímicas y emocionales de su alma, y empezó entonces, dice que se debilitaron sus hombros, dice que sus rodillas empezaron a temblar de temor, porque hay momentos donde la mente te genera tanta presión que te produce temor y tienes manifestaciones de temor en tu cuerpo.
Y el Señor no quiere que tú vivas de esa forma. Dios no quiere que tú tengas una vida miserable en esta tierra, que vivas en esta tierra como cualquier persona que prefiere morir antes que seguir viviendo porque la vida no le parece atractiva, la vida no le parece generosa, no le parece buena. Y tampoco quiero decir con esto que debemos amar al mundo, pero sí quiero decir que debemos amar la única vida que Dios nos ha regalado, porque solo tenemos una. Y vino del poder y de la mano de Dios y debemos amarla porque es un regalo precioso de Dios. Y tenemos que luchar para vencer cada una de estas opresiones que dañan nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, Salmos 40 del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahora el salmista está diciendo que estaba metido en un hoyo horrible de tumulto, de destrucción, en un hueco, en un pozo de desesperación. Estaba turbado en sus pensamientos. Habla de un lodo cenagoso y dice que él entonces pacientemente empezó a clamar al Señor, a pedirle a Dios que lo sacara de ese estado, que lo liberara de ese estado opresivo donde el enemigo quería destruir su vida. Y vemos entonces cómo el poder de Dios dice que puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y sabe, cuando David dice que el Señor puso sus pies sobre una roca porque él estaba metido en un fango, dice que entonces estaba metido en ese fango y sus pies estaban realmente débiles. Así que él dice que lo tomó del lugar donde estaba y lo puso sobre una peña y dice: enderezó mis pasos. Significa que él estaba caminando de una manera complicada a causa de lo que estaba viviendo en el momento y cómo su mente y sus pensamientos perturbaban su alma. Pero en realidad él pudo ver la liberación de Dios y dice: Dios me sacó de ese pozo cenagoso, me sacó de esos pensamientos opresivos, dañinos, destructivos que tal vez Satanás también puso en la mente de David en algunas ocasiones. Quítate la vida, tú no ves que pronto podrás morir en manos de Saúl, el cual lo perseguía. Pero David estaba firme, confiado en el Señor y clamó al Señor y declaró su palabra sobre su mente y sobre sus pensamientos para traer liberación. Pero dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y mire lo que dice él, ¿sabe? Porque cuando nosotros estamos deprimidos, la palabra, ¿sabe? Lo que sale de nuestra vida es tristeza, es dolor, es angustia, pero él dice: Dios puso en mí un cántico nuevo, es decir, puso gozo, puso alegría, puso a David en un estado emocionalmente diferente a como se encontraba cuando estaba en el lodo, en el pozo de la desesperación, en la depresión, en la tristeza, en la soledad. Y es que cuando Dios te saca de ese lugar, hay algo que Dios hará por ti, y es que te dará gozo, y es que te dará cántico nuevo, y es que tú verás la vida de una manera diferente y podrás amar la vida que Dios te dio y podrás amar a los que Dios te regaló a tu lado y podrás tener ese gozo inefable en tu corazón que nada ni nadie te lo podrá quitar. Ahora, como hay pensamientos opresivos, también hay pensamientos que generan paz. Filipenses 4, 7 y 8 dice: y la paz de Dios, esa paz que tranquiliza el corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hay algo poderoso aquí, y es que cuando el Espíritu Santo te da la paz, dice que esa paz guarda tu corazón y guarda
tus pensamientos en Cristo Jesús, porque recuerda que una mente renovada significa que ahora tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es ese poder sobrenatural que tenemos cuando gobernamos, dominamos y echamos fuera todas aquellas cosas que Satanás puso en nuestra cabeza, que nos tenían dominados y atados en la depresión y la opresión. Entonces vemos como dice el versículo 8 de Filipenses 4, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, centra tu mente en ellas e implanta estas cosas en tu corazón. Y Dios nos está diciendo a través de esta palabra que cuando empezamos a tener una actitud de pensamientos que generan paz a nuestra vida, y sabe, cuando Satanás habla acerca de que te vas a morir y pone pensamientos de muerte en tu cabeza, inmediatamente tú vas y declaras sobre ti mismo la palabra y dice, no moriré, sino que viviré y veré la bondad de Dios sobre mi vida. Y es que cuando Satanás dice, te vas a morir, tú tienes que decir, Dios me ha dado vida y vida en abundancia. Y cuando tú empiezas a reemplazar cada pensamiento negativo, opresivo, por un pensamiento bueno de la palabra de Dios, estarás conquistando tu mente, estarás conquistando tus pensamientos, y el enemigo no tendrá poder para destruirte con la depresión, para destruirte con la opresión. Entonces él dice, realmente necesitamos pensar cosas buenas. Y necesitamos tener muchos textos para poder reemplazar. Cuando el enemigo quiera tratarte de desestabilizar emocionalmente, mentalmente, tendrás que combatirlo no con tus propios argumentos, sino con el poder de la palabra de Dios. Por eso él dice que su palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, pero también es la que penetra hasta el alma, hasta lo profundo del ser, y todo lo escudriña y todo lo ve y todo lo conoce, y penetra hasta los tuétanos, dicen las escrituras. Significa que la palabra tiene un poder que penetra hasta lo más profundo del ser humano para poderlo liberar de todas aquellas cosas que lo oprimen, que lo atan y que generan en ellos una opresión y una atadura. Entonces, para terminar en esta segunda parte de este mensaje, estas mentes, ¿verdad? Porque hay mentes que divagan en dos pensamientos y no podemos permitir que nuestra mente sea de doble ánimo. Y debemos entender esto, que es muy importante. En Primera de Reyes 18:21 dice la palabra, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, la palabra claudicar es divagar, vacilar, es decir, estar entre dos aguas. Entonces dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Y sabe, no podemos vivir nuestra vida con un doble pensamiento, con una doble vida, con un doble sentido en nuestra mente. Tenemos que orar y clamar a Dios. Y si yo tuve la gracia de Dios para poder vencer los pensamientos depresivos, para poder vencer todo pensamiento, todo argumento, toda fortaleza y toda altivez que el diablo puso en mi mente, tú también puedes. Y te invito y te animo a que busques en la palabra de Dios aquellos textos que necesitas para combatir tus pensamientos, aquellos textos que te van a ayudar a entender quién eres en Cristo, cuál es el valor que tú tienes en el Señor, cuántas promesas tiene la palabra para dártelas a ti, para que las disfrutes, para que las conozcas, para que se lleven a cabo en tu vida. ¿Sabes cuántas cosas Dios ha preparado
en su reino para ti y para mí? ¿Sabes de cuántas cosas nos perdemos porque creemos más las mentiras del diablo que la verdad de la palabra de Dios, que es infalible en nuestra vida? ¿Sabes cuántas personas prefieren creerle a Satanás y por eso se quitan la vida? Por eso se hacen un daño, por eso viven vidas miserables, por eso viven vidas donde no pueden avanzar, donde no progresan, porque su mente tiene un poder sobrenatural, porque lo que pensamos tiene una influencia en el mundo espiritual muy grande, y esa influencia es que no nos permite ir más allá de nuestros pensamientos. Si tú en tu mente tienes grabado que eres un fracasado, hasta que esa fortaleza, ese argumento y esa altivez no se destruya en tu vida, siempre serás un fracasado. No habrá nada diferente en tu vida más que el fracaso, porque Dios desea hacerte libre, porque Dios desea romper esas estructuras mentales en tu mente y en tu corazón. Y así como este hombre llamado Jeremías pudo ser libre cuando notó, porque el Espíritu Santo le dijo: un momento, Jeremías, estás pensando incorrectamente, tienes que volverte a la palabra de Dios. Y cuando Jeremías se vuelve a la palabra y confiesa la palabra sobre sí mismo, y el poder de confesar la palabra sobre nosotros mismos es el que nos ayudará a tener victoria y a conquistar este campo que es tan difícil como lo es la mente y los pensamientos. Pero recuerda que con Dios no hay nada imposible. Así que hoy te invito y te animo a que conozcas la palabra de Dios, te llenes de ella y confrontes toda obra de las tinieblas a través de su palabra. Padre, te damos gracias. En esta hora, Señor, te doy gracias por la vida de cada persona que está allí atenta a la Escritura. Señor, oro para que en esta hora quebrante, Señor, toda fortaleza, quebrante, Señor, toda altivez, quebrantes todo argumento, quebrantes toda fuerza espiritual de engaño, de mentira, de error que Satanás ha puesto en sus mentes y corazones. Oro, Señor, por el poder de la palabra, para que los hagas completamente libres de todo aquello que el enemigo ha traído sobre ellos, que puedan ser libres de toda depresión, de toda tristeza, de toda soledad, que puedan ser libres de toda atadura del diablo, que todo aquello que el diablo hizo en sus mentes y corazones no tenga poder para seguirlos atormentando ni dañándolos. En el nombre de Jesús te doy gracias y oro por todos aquellos que hoy confiesan y creen que esta palabra tiene poder en sus vidas para cambiarlos, para transformarlos y para hacerlos una nueva criatura y tener una mente renovada en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y quiero que esta palabra para tu vida sea realmente especial e importante. Si puedes verla más de una vez, escúchala, mírala, interiorízala en tu espíritu para que ella pueda generar vida y te pueda ayudar a salir de ese estado depresivo y de soledad donde el enemigo has querido que vivas. Recuerda que el Señor murió para darnos una mejor vida y vida en abundancia. Dios te bendiga y nos vemos próximamente.